Buenas noches, nuevamente en este espacio Diálogos al Café Marcos Escudero, espacio en el que proponemos normalmente temas que hacen a la coyuntura nacional, internacional y algunas veces local, en el caso particular de Cochabamba. Hoy nos convoca un tema que ha sido motivo de titulares hace un par de semanas, cuando se hablaba de que Bolivia estaba en puertas de una gran hambruna, y creo que es un tema que vale la pena reflexionarlo, si bien los autores del informe no han querido participar el día de hoy. Obviamente entendemos por la relación que hay con, al ser órganos oficiales y en los que el gobierno boliviano tiene participación. Creemos que vale la pena reflexionar. Hoy nos acompañan representantes de dos instituciones muy importantes que han estado trabajando en este tema: Giovanna Hurtado por parte del CEDLA y Carla Cordero por parte de la Fundación Jubileo, dos instituciones que tienen un prestigio muy bien ganado en el país y que nos van a ayudar a descifrar lo que realmente está ocurriendo con la información que nos puedan proporcionar. Pobreza y vulnerabilidad social. ¿Cuál es en este momento la situación actual de la pobreza en Bolivia? Que evidentemente hay riesgos de hambruna. ¿Cuánto puede afectar esta coyuntura económica en la que estamos viviendo para que toda aquella gente que según las cifras hubieran salido de la pobreza puedan, qué probabilidades hay de que vuelvan a la pobreza rápidamente? Y bueno, y los desafíos que tenemos como país hacia adelante. A ambas les quiero dar la bienvenida. Normalmente en este espacio los expositores tienen de 15 a 20 minutos para desarrollar su análisis propuesta, y luego abrimos a la participación de la gente que nos está acompañando para que puedan hacer consultas, comentarios sobre lo expuesto. Así es que, bienvenidas. Gracias, Giovanna. Nos has dado un gran pantallazo. Me imagino que traducir este tema a datos siempre tiene su complejidad, pero nos Así es. permiten a comprender la dura realidad por la que está atravesando nuestra sociedad. Voy a invitarla, lo he perdido, a Carla Cordero de la Fundación Jubileo, para si va a compartir pantalla, también puedas hacerlo, y bienvenida y muchas gracias por estar en este espacio. Adelante, Carla. Muy buenas noches, gracias por el espacio. Entonces comparto la presentación. Adelante. Perfecto, ya la pueden ver, ¿verdad? Perfecto. Bueno, nosotros como Fundación Jubileo, cuando analizamos la pobreza, decimos que la pobreza es el grito que interpela y es necesario conocer quiénes son los pobres, los rostros y no solo basarnos en el tema de estadísticas, ¿no? Y uno de los indicadores más importantes en el tema de, para conocer la situación social en el país, es el indicador de la pobreza porque afecta a los derechos fundamentales de las personas y entre las consecuencias directas está, por ejemplo, el hambre, la desnutrición, la falta de acceso a servicios básicos como salud, educación, agua potable, pero también la pobreza no es solo la falta de ingresos, también es la falta de capacidades, oportunidades y también valores. En este sentido, hemos visto cómo ha evolucionado la pobreza durante los últimos años, del 2016 al 2023. Estamos hablando de la pobreza por ingreso, donde vemos que desde el 2016 hasta el 2019, evidentemente, ha habido una disminución en las tasas de incidencia de pobreza por ingreso moderada y también de la incidencia de pobreza extrema, producto del boom económico y también de las transferencias condicionadas que se han dado en nuestro país. Pero, sin embargo, a partir de la pandemia, hemos visto una crisis sanitaria que ha afectado a todo el mundo y, por supuesto, a nuestro país. La pobreza ha repuntado y en los últimos años, 2022, 2023, la pobreza también se ha incrementado, quedando el 2023 donde 37 de cada 100 bolivianos son pobres moderados por ingreso y 12 de cada 100 bolivianos son pobres extremos, es decir, que no pueden cubrir una canasta básica de alimentos. Pero cuando hablamos de la,
incidencia de la pobreza moderada en el ámbito urbano y en el ámbito rural, vemos que el 52% de las personas en el campo son pobres por ingreso. ¿Y esto por qué se da? Porque la mitad de la gente en el campo vive con menos fuentes de trabajo, menos acceso a salud, educación, pero muchas familias viven de lo que cultivan y si el clima falla, no tienen ingresos. Y en el área urbana, el 30% de la población es pobre moderado, pero en términos absolutos, el 59% de los pobres moderados se encuentran en las ciudades, lo que nos lleva a replantear el tema de las dificultades en la gobernanza urbana, en el acceso a bienes y servicios en las ciudades, el tema de la calidad del empleo. Pero cuando hablamos de la pobreza extrema, vemos que más del 25% de las personas que viven en el campo no tienen para comprar una canasta básica de alimentos y 5,9% en las ciudades. Pero en términos absolutos, el 65% de los pobres extremos vive en el campo. Entonces, como había mencionado, el tema de la pobreza y está muy relacionada al tema del boom económico. Pero sin embargo, hoy vemos que el tema de las regalías en el país han ido disminuyendo y efectivamente esto se ha dado, por ejemplo, desde el 2014 y al 2025 hay una disminución de casi 71 puntos porcentuales en los ingresos de hidrocarburos, que es la principal fuente para estas transferencias condicionadas. Pero ¿por qué disminuyó la pobreza entre 2016 y 2019 en Bolivia? Prácticamente ha sido por el tema del crecimiento económico sostenido que se ha dado en este periodo y por el tema de las regalías en hidrocarburos que han estado impulsados por el auge en materias primas, donde permitió un mayor gasto social y el tema de la redistribución. También, bueno, hay un problema en las letras. Bueno, ha habido un aumento del ingreso nominal laboral, donde evidentemente ha habido una mayor distribución en el ingreso y también ha habido un mayor incremento en el tema de las transferencias, donde se han creado estos bonos como la renta dignidad, el bono Juancito Pinto, el bono Juan Azurduy, el tema de los bonos discapacidad, pero la pobreza ha sido combatida con ingresos extraordinarios y no con estructuras sólidas donde cualquier crisis revierte el progreso y menos renta significa menos margen para bonos, menos margen para el gasto social y el avance ha sido frágil y sin cambios estructurales la pobreza vuelve cuando llega estas crisis. Pero la pobreza también tiene un rostro y nosotros como Fundación Jubileo vemos que la pobreza en nuestro país evidentemente tiene un rostro rural, tiene un rostro indígena, un rostro joven, donde las personas menores a 17 años, prácticamente el 50% de estos niños, de estos jóvenes, son pobres y ya vienen con esa cultura de la pobreza intergeneracional, es decir, ya nacen pobres, lo que limita sus oportunidades y la pobreza también tiene un rostro de mujer. Pero para entender mucho mejor estos indicadores, es importante ver cómo se mide la pobreza en Bolivia. Hay que ver el tema de la trampa de los números, porque lo que no se ve no se atiende y especialmente con políticas sociales. Entonces, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, nos dice que si tú tienes entre 939 bolivianos hasta 468 bolivianos por mes por persona, eres considerado pobre moderado. Y si tú ganas menos de 468 bolivianos por persona al mes, ya eres pobre extremo. Es decir, un hogar de 4 personas tendría que ganar más de 3.756 bolivianos para no ser considerado pobre. Y en el área rural, en el campo,
tú eres considerado pobre moderado si ganas menos de 684 bolivianos hasta 393 bolivianos y eres considerado pobre extremo si ganas 393 bolivianos para abajo y un hogar en el campo de cuatro personas en promedio tendría que ganar más de 2.735 bolivianos para no ser considerado pobre. Pero si tú divides estas cifras para no ser considerado pobre extremo, es decir, para comprar solo una canasta básica de alimentos de 468 bolivianos en las ciudades por persona al mes, lo divides entre 30 días al mes, te sale prácticamente como 15 bolivianos diarios solo para comprar alimentos. Es decir, si asumes que tienes que comer 3 veces al día, te saldría 5 bolivianos por comida. Y en el área rural es 4 bolivianos por comida. Entonces, acá nos surge como Fundación Jubileo ver si realmente estos números que presenta el Instituto Nacional de Estadística reflejan si realmente está bajando la pobreza en Bolivia. Entonces, para ver, por ejemplo, solo el tema de la canasta básica de alimentos, viendo con la encuesta de presupuestos del Instituto Nacional de Estadística, vemos que los hogares más pobres destinan prácticamente el 50% de sus gastos. Y cuando hablamos de aquella pobreza alimentaria, vemos también con las encuestas de hogares del Instituto Nacional de Estadística que va cada vez el tema de comer menos, comer peor o no comer va incrementando en los hogares. En efecto, los hogares al 2023 prácticamente el 50% de los hogares se han preocupado porque los alimentos se terminaran en su hogar, el 35% por comer una alimentación no saludable, pero fíjense que el 10,4% de los hogares en nuestro país ya el 2023 sentían hambre porque no comieron y el 6,4% dejaron de comer todo el día. Entonces, toda esta percepción que tiene nuestra población de preocuparse constantemente de quedarse sin alimentos, ya sea en variedad o la necesidad de reducir las raciones o saltarse comidas, nos permite ver que existe esta pobreza y que no se está midiendo de la manera adecuada. Y aquí ustedes pueden observar la evolución de las líneas de pobreza moderada y extrema según área, y ustedes pueden evidenciar que, por ejemplo, del año 2022 al 2023, la línea de pobreza moderada solo ha subido un boliviano, es decir, de 938 a 939, pero sin embargo, hoy en día estamos viviendo un proceso inflacionario, donde los precios de los productos suben, pero nuestros ingresos se mantienen iguales. Y evidentemente hasta abril del 2025 la inflación del grupo de alimentos ha llegado a más del 20% acumulada a los 12 meses y el índice general a más del 15%. Entonces, hemos realizado el ejercicio de ajustar esta línea de pobreza con el tema de la variable inflación y tenemos que el Instituto Nacional de Estadística nos dice que la pobreza extrema a nivel nacional es de 11,9%, pero ajustada solo al tema de la inflación, esta sube 5,6 puntos porcentuales, es decir, al 18%, y en la pobreza moderada sube de 36,5% a 44% y en el área rural de 52 a 58 a casi 59% y en el área urbana de 30,2% a 38%. Entonces nos muestra que hay más pobreza de la que muestran las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y que el problema en realidad en nuestro país no ha bajado, sino que se ha medido con una vara muy baja. Y esto nos lleva a pensar también el tema de la ilusión de la clase media, que también es otro discurso de las autoridades nacionales, ¿no? Donde evidentemente la clase media
se ha ido incrementando desde el 2016 hasta el 2023, pero ¿qué es lo que sucede? Esta clase media es muy frágil, es muy vulnerable y en la pandemia, el tema de la crisis sanitaria, automáticamente más de 300.000 personas por el tema de las enfermedades han caído nuevamente a la pobreza. El año 2020 se ha recuperado y 314.000 personas han entrado de nuevo al estrato medio. El 2022, que ha empezado el tema de la crisis económica, han vuelto a caer 221.000 personas del estrato medio al estrato bajo. Pero, ¿qué es lo que nos muestran estos datos? Que lleva años llegar del estrato bajo, es decir, del estrato pobre al estrato medio, pero ante la menor crisis, ya sea por enfermedad, pérdida de tu trabajo, pérdida de tu ingreso, automáticamente la clase media baja a la pobreza. Entonces te toman años ingresar de la clase baja a la clase media, pero en cuestión de semanas o en cuestión de un mes, automáticamente esta clase media baja a la pobreza, viendo que todos estos avances han sido frágiles y no se han trabajado verdaderamente en políticas estructurales. Y bueno, hay que ver también cómo las instituciones oficiales están midiendo esta clase media y fíjense que hay una brecha muy importante, ¿no? Entonces nos dice que si tú ganas al mes por persona entre 940 bolivianos hasta 4.695 en las ciudades, ya estás dentro de la clase media. Y en el campo, si tú ganas entre 685 bolivianos a 3.419, ya estás dentro de la clase media. Y en un hogar promedio de cuatro personas, en las ciudades tendrías que ganar entre 3.757 hasta 18.781 para considerarte dentro de la clase media. Fíjense que la barra es muy amplia y hay muchas personas que están bordeando los ingresos para entrar a la clase pobre. Pero ajustado también al tema de la inflación, vemos que la clase media también disminuye. Las fuentes oficiales del INE nos dice que hay una clase media de 59,3%, pero ajustado al tema de la inflación tenemos una clase media del 54%, lo que nos dice que se invisibiliza la pobreza y se sobreestima la estabilidad social y el tema de la inclusión social, que también ha sido un paraguas discursivo del gobierno. Pero, ¿qué está detrás de este tema de la pobreza? ¿Cuáles son las causas que la sostienen y la reproducen? Y una de ellas es el tema del empleo, que es una trampa si no es digno y hay una contradicción, ¿no? Entonces, para eso hay que ver el mercado laboral, tanto en las ciudades como en el campo, donde vemos que más del 60% de la población ocupada en las ciudades se dedican a actividades terciarias, como la venta, por mayor y por menor, el tema del transporte y almacenamiento, el tema de actividades de alojamiento, servicio de comidas, industria manufacturera, que son actividades que no necesitan una gran formación profesional y generalmente están dedicadas al tema informal. Y en el área rural tenemos que, y aquí quería mostrarles este dato, que por ejemplo el 2019 más del 70% de la población ocupada en el área rural se dedicaba a actividades de agricultura, ganadería, y el primer trimestre del año 2025 tenemos que el 58% de la población ocupada se dedica a estas actividades. Entonces, ¿qué muestran estas estadísticas? Que menos personas en el campo se están dedicando al tema del sector agropecuario, lo que muestra también que la gente en el campo está migrando a las ciudades por el tema de mejores oportunidades, pero también repercute en el tema de la seguridad
alimentaria. Hay menos personas que se están ocupando al tema agropecuario y lo que llega a pensar también en cómo va a afectar a la seguridad alimentaria en las ciudades, puesto que el 60% de los alimentos que produce la agricultura familiar va a la alimentación de estas ciudades. Pero una de las trampas para el tema de la pobreza es el tema de la informalidad, donde aquí tenemos datos de la Organización Internacional del Trabajo, donde nos dice que 85 de cada 100 empleados en nuestro país trabajan en la informalidad y Bolivia es el país más informal de Sudamérica, lo que significa que hay más desigualdad, menos oportunidades, porque son personas que no tienen estabilidad ni protección laboral, es decir, no aportan a la seguridad social de largo plazo, no tienen acceso a seguros de salud, por ejemplo. Y la informalidad también tiene un rostro donde la mayor parte de la población que se dedica a actividades informales tienen hasta un nivel secundario, están entre, casi el 40% está entre 14 a 29 años, es decir, son jóvenes que se dedican a estas actividades, y el 86,3% son personas que trabajan en negocios familiares, pequeñas y microempresas. Pero fíjense acá también que el tema de la informalidad afecta al tema de la protección, ¿no? Entonces aquí tenemos que las personas en los quintiles más bajos, es decir, en los quintiles más pobres, están menos protegidas, es decir, que los pobres, la población ocupada afiliada a un sistema previsional que están en el quintil primero solo llega al 3%. Entonces, cuanto más pobre eres, menos posibilidades tienes de acceder a derechos laborales como la jubilación. Entonces, la pobreza no solo es la falta de ingresos, sino también el tema de la protección para mañana. Y también vemos el tema de las desigualdades con los adultos mayores que no tienen una pensión digna, es decir, que ganan menos de la línea de pobreza, es decir, menos de 939 bolivianos. Y acá tenemos que el 79% de los adultos mayores a 65 años están ganando menos de 935 bolivianos y en los quintiles más bajos, es decir, los adultos más pobres, prácticamente casi la totalidad tiene una renta menor a la línea de pobreza, ¿no? Entonces aquí también nos habla sobre el tema de la desigualdad que está pasando en nuestro país, donde no hay un sistema previsional que garantice una vejez digna y esto tiene que ver con el ajuste también de este enfoque redistributivo de las políticas sociales. Y también el tema de los ingresos laborales en descenso, donde aquí es los ingresos reales ajustados al tema de la inflación, donde muestra el tema de la calidad del empleo, donde a nivel nacional se ganaba por hora 16,5 bolivianos y el 2023 15,3 bolivianos, donde los ingresos reales han caído tanto en las áreas urbanas como rurales y las personas ganan mucho menos por hora trabajada. Y también el tema de la productividad, ¿no? Entonces aquí vemos que Bolivia tiene una de las productividades laborales más bajas de América Latina, donde no solo es tener empleo, sino qué tan productivo eres. Y esto refleja también la falta de innovación, la baja inversión y un mercado laboral centrado en actividades informales o de baja calificación, lo que repercute en el tema de la pobreza. Y el empleo precario para nosotros es otra trampa de la pobreza, porque hablamos del tema de la precarización, empleos de baja calificación, subempleo, y que los costos laborales y tributarios generan estas barreras a la formalidad, especialmente en jóvenes y pequeños emprendimientos. Pero uno de los mayores riquezas de nuestro país es el capital humano, ¿no? Entonces, la educación es también un factor importante para salir de la pobreza y aquí quería mostrarles los datos publicados por el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, donde nos muestra la tasa de aprobación de estudiantes de secundaria y el puntaje promedio en secundario, donde vemos que
solo el 33% de nuestros jóvenes en secundaria aprueban lectura y menos del 3% en materias como química, física y matemática, donde vemos que muchos jóvenes terminan la escuela sin las herramientas mínimas para acceder a estudios superiores, donde acá se ve que no es que los jóvenes estén fracasando, sino que es el sistema el que está fracasando y lo que repercute que estos jóvenes no tengan las competencias mínimas cuando entran al mercado laboral o tengan estos estudios técnicos o universitarios, reproduciendo mucho más el tema de la pobreza. Entonces, el tema de la educación puede lograr romper el círculo de la pobreza, pero mientras estas barreras como la desigualdad en el acceso a la educación, la falta de inversión en educación técnica, el tema de que la educación superior está desconectada a las necesidades del país, la calidad educativa, el analfabetismo tecnológico y la falta de inclusión a las personas con discapacidad, siga, limita la igualdad y la movilidad social en nuestro país. Y bueno, la pobreza también es multidimensional, como mencionaba la colega del CEDLA, y nosotros nos gusta mostrar este tema del índice de la felicidad como parte de qué le hace feliz a los bolivianos. Y aquí vemos que Bolivia está en el puesto 74 de 148 países, pero lo más importante para analizar el tema de la pobreza es que para los bolivianos la felicidad se explica efectivamente el 20% por los ingresos, pero también va a aquellos aspectos que también tienen que fortalecerse en nuestro país, como el tema de apoyos sociales, es decir, el tema de la confianza en tu comunidad. También está el tema de la libertad para tomar decisiones, el tema de la esperanza de vida saludable, el tema de salud, pero también hay otros aspectos como el tema de la generosidad y el tema de la percepción a la corrupción. Y esto también tiene que ver con el tema de la cohesión social y el tema de el tejido social que tiene que ser fortalecido en nuestro país y que también rompe estos círculos de pobreza, ¿no? Y aquí vemos que en Bolivia el tema de la cohesión social es de 53,3%, pero algo que nos llama la atención es el tema de la gobernanza, donde solo el 32,5% de los bolivianos confía en las instituciones, es decir, en aquellas instituciones públicas y también privadas. Entonces, aquí hay una desconfianza en las instituciones y hay una sensación en el tema de la corrupción. Entonces, sin el tema de una gobernanza quebrada, quiebra también el tejido social y una menor confianza en la gobernanza también limita la confianza y la participación, y sin participación efectiva no hay políticas públicas que sirvan, ¿no? Y aquí vemos el tema de la cohesión social, donde vemos que aquí Cochabamba, por ejemplo, tiene un menor promedio, tiene un 44,5%. En el tema de la inclusión social, que es el acceso a servicios básicos, el tema de la confianza entre tu comunidad, Cochabamba está con 60%. En el tema de gobernanza, aquí Cochabamba tiene un 29%, es decir, los cochabambinos, por ejemplo, no están desconfiando en aquellas instituciones públicas y eso ve casi alrededor de todo nuestro país. Y el tema de la pertenencia, Cochabamba sí tiene un cierto arraigo y pertenencia a su comunidad, y aquí tiene un coeficiente del 60%, ¿no? Pero acá vemos que todo este tema de pobreza viene con el tema de cuando el país ya no ofrece futuro, migrar como salida forzosa es una solución. Y aquí también quería mostrarles que aquí la población que ha pensado emigrar a otro país para el 2023 con datos del Latinobarómetro, donde también nos llega a pensar qué está pasando en nuestro país con el tema de políticas sociales, donde vemos que los más jóvenes, por ejemplo, el 44% de las personas que tienen entre 18 a 29 años de edad, están buscando migrar del país en búsqueda de mejores oportunidades. Y a nivel general, el 35% de nuestra población, lo que nos conlleva a pensar qué son
que estos avances en el tema de pobreza y la falta de oportunidades han sido muy frágiles en nuestro país, donde se tiene que trabajar en estas propuestas con rostros humanos, para fortalecer los sistemas de protección, la inclusión laboral, las políticas con perspectiva territorial y sobre todo fortalecer el tema de la gobernanza e institucionalidad social fortalecida, donde se tiene que trabajar en estos pactos sociales inclusivos y trabajar en el tema de la educación. Entonces, eso es lo que tengo para mostrarles sobre este tema tan bonito que es el tema de la pobreza. Muchas gracias.